los cristales blindados, los carros blindados, Israel. O sea, muchas cosas que Israel ha hecho. Si ustedes lo buscan en internet, el 70% de inventos de origen judío. Porque al judío le gusta mucho estudiar. Mucho estudiar. ¿Saben dónde somos malos? En los deportes. Ahí sí nos ganan. Cuando fue la selección de Israel a jugar en México, nos ganaron bien feo. Y estaban todos los rabinos orando. ¿Sí? Y con todo, metieron gol, casi la pelota nos llegaba a nosotros. Entonces somos malos en el fútbol, en los deportes, pero Israel bueno es en conocimiento, en arte, todas esas cosas. ¿Conocen a ese músico de Beethoven? ¿Sí conocen algo de su vida de Beethoven? ¿Cómo era Beethoven? Sordo. Exacto, era sordo. Y todos se preguntan, ¿y cómo le hacía? Sordo y miren qué músico era. Entonces, son cosas sorprendentes. Pero bueno, seguimos hablando del pueblo de Israel y los empiezan a someter, los empiezan a presionar. La manera que empezaron a esclavizar al pueblo hebreo fue que Faraón dijo, hey, vamos a trabajar duro para levantar, o sea, era poderoso, pero vamos a levantar, vamos a hacer construcciones. Dice, y los estamos llamando, estaban convocando, se les va a pagar. ¿A cómo pagan la hora aquí? ¿15 pesos? ¿15 dólares? ¿Un promedio? ¿Les vamos, no? De 8 a 10. De 8 a 10. Ah, no, está muy barato, ¿no? Sí. En la fábrica. ¿Sí, de 8 a 10? En la fábrica, pero en el Skype se paga más o menos. Bueno, vamos a ponerle 10. Entonces llegó Faraón y dijo, les voy a pagar 10 dólares. Y el judío dijo, 10 dólares la hora. Y dice, pero si producen más, les voy a pagar otro porcentaje, o sea, otros 5 dólares más por hora. Ah, entonces si me apuro, ya son 15 dólares. Pero si trabaja mi esposa, ya son 30. Si trabaja mi hijo, son 45. En un día, uniéndonos todos, podemos juntar un buen dinero. Entonces el judío, vamos a trabajar. Entonces los egipcios empezaron y le empezaban a pagar al pueblo de Israel. Toma, que paga. Y todos trabajando ahí, sobre todo en las pirámides, trabajando. Y luego de pronto, los egipcios, unos ya empezaron a dejar de ir, ya no fueron. Ya. Faraón no ya dejó de ir. Y luego gente empezó a dejar de ir, y cuando se dieron cuenta los judíos, eran los únicos que estaban trabajando. ¿Y dónde están todos? Y entonces les empezaron a decir, empezaron a subir los impuestos, todo esto, y de los puestos claves los empezaron a quitar de esos lugares. Les quitaron, ya no tienes trabajo. O sea, primero los despojaban cobrándole muchos impuestos para quitarles el estatus que tenían económico. Y luego ya los sometieron, ya no tenían para pagar, y dice, bueno, entonces te damos trabajo siquiera para que sobrevivas. Entonces el pueblo se empezó a esclavizar. Y ya en esa parte, ellos voltean, ya no hay ningún egipcio trabajando. Entonces el gobierno, el faraón dice, ya no se les va a pagar, pero es obligación que trabajen. Así empezó la esclavitud. No es de que ya, porque en la mayoría de las películas saben que ya están trabajando duro y piensan que no, hubo un comienzo. Israel no llegó como esclavo, lo esclavizaron ahí, lo presionaron. Por eso dice que más adelante vamos a ver el versículo, dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces así fue. Tenemos las 12 tribus de Israel. ¿Alguien se las sabe, las 12 tribus de Israel? Pues aquí están en el capítulo 1. Aquí están en el capítulo 1. Ajá. Entonces, si hermano lo quiere leer. Voy a leer desde el número 1. Sí. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, que vienen siendo las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Okay. Y José dice que estaba en Egipto, o sea, son 12. Entonces tenemos que estaban de todos ellos, o sea, los descendientes de cada tribu. La única tribu que no estuvo esclavizada fueron los levitas. Ellos no fueron esclavos.
ellos no. Dios había puesto en ellos, ya desde tiempos previos, que ellos iban a ser los portadores del sacerdocio. Y ellos no hacían trabajos. Ellos saben qué hacían, estudiaban, llamamos Torah, pero la Torah oral, no está escrita, sino la ley oral. Se reunía la tribu y ellos dijeron, si nos matan, que nos maten. Pero pasaba algo interesante, le tenían miedo a los levitas. Bueno, a todo judío le tenían miedo. Bueno, hasta a mí me tienen miedo. A veces entro a una iglesia, ay, hermano, soy judío. Ánimas del purgatorio, dice usted. Pero bueno, entonces tenía hermanos, bueno, eso de que le dije que le tenían miedo no es cierto. ¿Cuál miedo? Sí, son tremendos luego. Y entonces, ya lo esclavizan y viene bueno, le decía, menos la tribu de los levitas, ellos no estuvieron esclavizados. Toda la gente que estaba esclavizada tenían una ración de alimentos, por lo regular era pan. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Trabajaba duro. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? O sea, un trabajador, no le pagaban ya dinero, solamente para subsistir, y le daban pan. Ese pan, él veía, si era un pan entero, aquí, digamos, bueno, aquí ya le mordí. No tengo de ese tamaño la boca, es más. Se ve muy grande. Entonces, lo que hacía el pueblo era el pan y cortaban una parte que simbolizaba lo que era el diezmo. Y los levitas, ellos no trabajaban, no estaban esclavizados. Entonces el pueblo que estaba esclavizado, de su ración apartaban una parte como diezmo y se lo daban a los levitas para que no les faltara el sustento. Entonces el pueblo desde ese tiempo, imagínense, le estaba racionado y luego todavía dar el diezmo. Así algunos piensan, pues gano bien poquito y luego va a dar el diezmo. Y luego están pide y pide. Y ahorita algunos han de pensar, ahorita ¿qué tal el judío? Ya no voy a la iglesia, ¿qué me va a quedar? No, entonces el pueblo trabajaba duro y mantenía a los levitas. También, hermano, Dios hacía un milagro. ¿Usted se imagina que alguien esclavizado iba a poder hacer ese trabajo con ese tipo de alimentación? Agua y pan. Estaba en riesgo de enfermarse. Por eso dice que el pueblo era fuerte, pero no era fuerte por su fuerza, sino Dios lo mantenía robusto y fuerte. Entonces llegamos a la parte del versículo que leímos, donde dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Vamos a verlo, ahí está el versículo, capítulo 1. El 12. El 12, sí, hermano, gracias. ¿Lo lee, hermano, por favor? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, más los oprimían y más se multiplicaban. Pero este era un milagro de parte de Dios. No lo dice la Escritura, lo dice la ley oral. En cuanto a esta parte, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cómo los oprimían? Si ya se hicieran esclavos. Entonces, ellos oprimían fuertemente y las cosas sucedían, o sea, sucedían milagros porque el hombre estaba, vamos a ver físicamente. Primero dijimos, si les daban pan solamente, no tendrían fuerzas para trabajar duro y además bajo el sol. Estamos hablando del desierto. Deshidratados y todos. Se mueren. Pero no sucedía eso. Uno que otro, ¿verdad? Pero en sí el pueblo se consideraba bien. Luego tenemos que ¿cuántos son casados, hermanos? Levanten su mano. Qué bueno que todos son casados, puedo hablar abiertamente. Entonces, imagínense que usted es casado, bueno, allá eran casados las parejas, ya los que eran casados, trabajó duro esto, y luego usted llega a la casa, y si ¿usted cree que el hombre iba a tener ganas de intimidad? Si ahorita muchos no son esclavos y llegan todos 6 hermanos a roncar.
sea, entonces en aquel tiempo, el cansancio, eso, ¿usted cree que iban a tener ganas de tener intimidad? Entonces, ¿qué sucedía para que se multiplicara? O sea, los oprimían, pero se multiplicaban. Y para multiplicarse, pues hay que tener mucho sexo. El milagro de Dios. Un milagro, ¿sí? Ahora es un milagro que cuando menos una vez a la semana, ¿no? Ay, hermano, ya estoy diciendo cosas de otro tema. Pero, entonces, hermano, ¿cuál era el milagro? Miren, nos comentan los sabios que las mujeres eran las que se encargaban de llevar agua. Entonces, cuando ellos metían el recipiente del agua, cuando sacaban el agua, salían con peces. En el agua había peces. Pero lo extraordinario que cuando sacaban del agua era un pez no crudo, cocinado. Aleluya. Cocinado. Y esa era la intención que Dios tenía, que por ejemplo iba una mujer, imagínense la mujer y veía a su marido ahí trabajando duro. Entonces llevaba el agua y aparte le daba el pez. O sea, por eso los egipcios no sabían qué era lo que sucedía, porque se multiplicaban, porque ellos no sabían de esos milagros. Entonces venía y ya le daba el pez, imagínense allí su pez, es así, menos el pez gato, ese no. El rojo. Sí, no, algo que podemos comer, o sea, un pescado. Y entonces ellos comían, hermanos, y como comían bien, se fortalece. no necesitaban Viagra. Ese pescado, hermano, era tan saludable, porque era un milagro de Dios, que estimulaba al hombre y a la mujer. La mujer estimulaba en ese momento al hombre, y entonces en el campo, hermanos, tenían intimidad. Pero no se veía, o sea, estaba una pareja y no estaba, ay, mira que ellos cómo están, o sea, no veían. Sí, no era película ni nada, o sea, no, o sea, no se podían mirar, o sea, era íntimo, o sea, ellos nada más. Dios hacía ese milagro y entonces por eso dice, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Pero los egipcios no sabían cómo. Pues, ¿cómo sucede eso? Es que Dios estaba actuando ahí con Israel. Otra cosa. Después dice, bueno, vamos a tener una idea. Si nacen hombres, que mueran. Y si nacen hembras, que queden vivas. Pero antes de eso, hermanos, nos dice aquí, esta parte del versículo, lo retomamos, dice que más se multiplicaban. Aquí en Estados Unidos, escuché una conferencia de un pastor americano, y decía que ahorita una familia americana tiene por promedio un hijo o 2 hijos, por promedio. Y por eso está creciendo el español. Es más, yo cuando viajo aquí parece que estoy en México. Voy a un lado, todos hablan español. Uno que otro ahí que me encuentro en inglés, ¿no? O sea, bueno, también hay inglés, pero está preocupado el gobierno porque el español está rebasando. La gente hispana, no sé cuántos millones son, y entonces ya está dando miedo. Pero miedo porque se están dando cuenta que los hispanos, ellos no tienen de a uno ni de a dos, no se conforman. ¿Ya cuántos tienen? 4, 5. Sí, ya 4, póngale. Y eso ya es el mínimo, ¿no? 4. Sí. Y bueno, se está creciendo. Entonces, cada parto está en desventaja. Porque estamos hablando, mientras ellos tienen 1 o 2, el hispano tiene 4. 4 por 4, no, 4 por 1. Todo terreno, por eso se multiplican, porque todo terreno, ¿no? Y entonces, tenemos, hermanos, que Israel, cuando quedaban encintas las mujeres, otro milagro. Las mujeres cuando daban a luz, casi todas tenían sextillizos. 6 a 1 de los egipcios, entonces veían, hermanos, cómo iba creciendo. Sextillizos. Y cómo no, hermano, si Dios le estaba dando el alimento y todo, hermano, cómo no van a tener sextillizos. Wow. Yo luego le digo al Señor, mándanos de ese pescado. Para tener sextillizos. Bueno, entonces tenemos, hermanos, que ese era el milagro, por eso dice el versículo, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Pero los egipcios no sabían cómo sucedía el milagro. Entonces les estoy contando lo que nos dicen los sabios de Israel, qué era lo que sucedía en cuanto a esto. Si seguimos, dice, entonces en el verso 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas,
una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Por qué menciona dos parteras? Nada más eran ellas las parteras, estamos hablando que era un montón de gente. Imagínense nada más dos parteras. A veces, digamos, yo no soy ortodoxo, ¿verdad? Pero si hay partes que se manejan, o sea, tenemos como ortodoxo lógicamente. Y hay una de las situaciones, hermanos, que evitamos que la mujer vaya y visite a los médicos. Vaya y visite mujeres, médicos sí, pero hombres no. Por eso aquí habla de parteras, no habla de ginecólogos ni nada de todo eso. Mujeres. En muchos tiempos atrás, quien atendía los partos eran mujeres. Pero luego sacaron eso que ginecólogo y eso, no. Bueno, a nivel judío, no. ¿Cómo un hombre va a ver a mi mujer? ¿O la va a tocar? ¿Cómo? Por eso se busca siempre una mujer ginecólogo o una mujer médico, no hombre. Hay a veces que me dicen, no, pero esos son pensamientos así como machistas y todo. Entonces dígale a Dios. Porque Dios estableció un orden, y si vemos las leyes, dice que ni siquiera el hombre podía mirar a su mujer en su menstruación. Y todos, bueno, las que tienen control de natalidad les ponen el famoso DIU y tienen que ser a medio ciclo menstrual. Y dice que no se debe de descubrir la fuente de la mujer. Y no solo no es mujer, sino es un hombre el que lo hace, muchas veces. O sea, bueno, de esta parte. O sea, es un pensamiento hebreo, que se prefiere, mujer, si la mujer va, mujeres médicos. Entonces, aquí menciona dos mujeres. Ajá. Una dice que se llamaba Cifra y la otra Fua. Estas dos mujeres, Cifra y Fua, era esta Miriam, la hermana de Aarón, y la otra era Jocabed. O sea, a ella se les conocía también con ese nombre. O sea, aquí aparece, dice, una era Cifra, esta Cifra era Jocabed, pero aquí le llaman Cifra. Y esta Fua era Miriam, o sea, su hija, la hermana de Moisés. Esta Jocabed era la madre. Entonces, esas que menciona eran ellas. Ahora, todavía hay algo extraordinario. Esta Miriam tenía 5 años que le ayudaba a su mamá como partera. Una niña de 5 años, o sea, Miriam tenía 5 años cuando asistía y la contaban como partera a esta Miriam. Porque mientras Jocabed venía el bebé, todo eso, esta Miriam muchas veces ella era los que hacían al bebé cuando nacía esto. Si uno lloraba, ella atendía, era un trabajo extraordinario. Y las menciona a ellas porque ellas dijeron, porque sabían que se arriesgaban a ser muertas ellas, si desobedecían el decreto de Faraón de dejar vivo a los niños. Entonces ellos, no, recibían a todos, hombres y mujeres que nacieran. Una reflexión de la modernidad. Fíjense que Dios ahí, hermanos, Dios siempre ha dicho que nos multipliquemos. Y que la gente se preocupa porque dice, nada más un hijo o dos para darles buena vida. Imagínense, Israel era esclavo, 6. Nuestros padres, o sea, más atrás, las familias eran grandes, de a 10, de a 12, de a 8, de hermanos y viejitas que conocían que hasta 22 hijos. La esposa de Bob Bunny, yo creo, no, coneja, ¿no? Y entonces, esa era la parte, y no se preocupaban de que faltara la comida, o sea, sacarlos adelante no se preocupaban. Pero hoy las parejas, nada más uno. Y uno porque me voy a poner gorda. Bueno, la gente que piensa allá, pero los que conocemos de Dios. Entonces, inclusive hay una expresión que ya cuando crecen los hijos, dice, un padre puede sostener a 7 hijos, pero 7 hijos no pueden sostener un padre. Porque imagínense un hijo, le faltan zapatos a este, le falta este, y ahí está el papá.
y lo saca, y la escuela, y lo saca. Pero ya cuando crecen los hijos, muchas veces ninguno ve a los papás. Por eso dice, 7 no pueden sostener un padre. Pero bueno, entonces tenemos esta parte que eran ellas, y dice que Dios las recompensa, donde dice, bueno, primero el faraón le reclama, y si ustedes qué están haciendo, no les dije que si era niño lo matara, o que muriera, y si era niña que viviera. Dice, es que hay un problema, faraón. Las hebreas son fuertes, son robustas. Dice, no son como las egipcias, no son como esas mugrosas, ¿no? No son como esas que un parto ya están todas con sus achaques. No, las mujeres hebreas, ya cuando ya nacieron, ya son fuertes. Hoy también va cambiando la situación porque las nuevas mujeres que van a ser madres les infunden miedo al parto natural, y la mayoría ya quieren nada más puro, ¿cómo le llaman? Cesárea, exactamente. Entonces, allá no, hermanos. Nacer 6, imagínense. A veces hasta ellas mismas se atendían, no daba tiempo a la partera de llegar, y por eso dice, ya nace. Entonces la misma mujer, imagínense, nace uno, y luego el otro, y luego uno. 6, porque era así como un estándar que la mayoría tenía 6 sextillizos, y por eso se multiplicaban. Hay una promesa para estas mujeres hebreas, a las que son parteras, y dice el 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, hermanos, debemos de hacer lo que Dios nos dice. No estar basados en temores. A nuestras hijas, a nuestros hijos, decirle, ten los hijos, o sea, Dios va a proveer. Suena un poquito, la idea suena, algunos dicen un poquito arcaica la idea, pero en realidad, no, hermanos, Dios va a proveer fuerte. Porque se les empieza a meter el miedo y le dicen, no, y si tengo el hijo duele mucho, mejor cesárea. Y así, hasta ponen ahí partos sin dolor, ¿no? Programado. Ya ahora ya saben el sexo, ¿qué es? No. Niño, niña. Ya hasta la ilusión que tenían antes los papás, ya se las quitaron. Porque con los aparatos esos, es niño, niña. No, o sea, tienes un niño, siempre y cuando que el parto vaya normal, está bien. Pues yo me voy a esperar lo que Dios me va a dar, un niño, pero no, ya se quieren adelantar. Ahí ya. ¿Sí? Se pierde el encanto, ¿no? Y van pasando cosas, hermano. Lo que estábamos hablando acerca de los tiempos con el hermano, los tiempos de Noé y de Lot, ¿verdad? Entonces va pasando todo eso, hermano, porque también cuando nacían los niños tenían bien definido su identidad, con colores. Si era niño, ¿la ropa de qué color era? Azul. Si era niña, y si no sabían, bueno, ya nacía, pero si le daban un obsequio antes de que naciera, le compraban amarillo por lo regular. Entonces había una identidad, inclusive de colores, reforzando su identidad de género. Pero como hoy está de moda la igualdad de género, pues ya, a veces algunos más recientes ministros me dicen que son ideas anticuadas, que por ejemplo, vamos a un evento y todos de camisa rosa. No, yo no. ¿Pero por qué, hermano? Eso no tiene nada que ver. No, para mí sí. Bueno, para mí sí, o sea, a mí que me haga poner eso, no. O sea, machitos de chiquito. No, pero no, oye, no importa. Los colores del arco iris y tantos símbolos que han sacado y la igualdad de géneros. Me sorprendió que la noticia sacaron, no sé si ustedes lo vieron, demandaron a una persona
En la empresa a esa persona la querían sacar porque era homosexual. ¿Cómo se llama que se viste de mujer? Transvesti, sí, transvesti. Y entonces era buen trabajador, pero él era hombre y iba vestido de mujer. Entonces resulta que le dijeron que ya lo despedían. Y le dijeron, el motivo es, dice, porque se quejaron de ti las mujeres, porque entras al baño de mujeres. Y él se quejó a los derechos humanos, que era discriminación, porque él es transvesti, o sea, que es homosexual, y que le quitan su derecho de usar el baño de las mujeres. Dice, porque yo soy mujer. No. Entonces la empresa le dijo no. Y entonces quería demandar a la empresa porque que sus derechos, los derechos humanos. Pero a nivel, nosotros que estudiamos la Biblia, ¿qué piensa de ese tipo de situaciones? Imagínense las hermanas y entra ahí un... Sí, yo le iba a decir más feo, pero está grabando el hermano. Y ahorita ya por todos lados se matan, hermano, por eso hay que tener cuidado también. Pero, no, hermano, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a eso? Ahora imagínense las lesbianas que entran a un baño de hombres. O sea, son cosas que no, pero la gente se está acostumbrando. Está difícil la situación. Pero bueno, entonces ellas tienen un premio porque dice, las mujeres hebreas son fuertes. Una mujer embarazada, sus actividades, que camine, todo eso, saben que eso le va a traer beneficio cuando hace el alumbramiento. Y no se preocupe, hermana, si sube de peso. O sea, decía un pastor, si habremos de engordar, que sea con gozo. ¿Para qué se preocupa? Nosotros no tenemos hijos y engordamos. Entonces, no hay problema. Vamos a terminar esta parte, le decía. Dice el verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija que quede viva. Pero ya él entonces ordenó a su pueblo, porque primero le ordenó a las mismas hebreas, las parteras, pero ahora él ya le dice a su pueblo que echen a los hijos al río, a los hombres. Entonces tenemos, hermanos, que esta parte, si seguimos la línea de esta que Dios iba a bendecir las dos casas, que los iba a bendecir, no está refiriéndose a dinero o a una prosperidad económica. Se está refiriendo que en el caso de Jocabed y de las dos que iban a prosperar sus casas, es que iban de ellas iba a salir la realeza, o sea, los reyes, y en otra los sacerdotes. Porque más adelante, cuando había unión de una tribu con otra tribu, la mujer adoptaba la tribu del hombre. Entonces, por ahí tiene que ver la línea mesiánica, donde se establecen los reyes. Entonces dice, de una va a salir el sacerdocio y de otro los reyes. Eso es a lo que se refiere, que él bendijo o prospera sus casas. No era el momento, era algo profético en cuanto a las dos líneas importantes, que era el sacerdocio y el reinado de Israel. Aquí terminamos. ¿Quieren opinar algo más? ¿No? Sí, esta clase fue más sencilla, ¿no? Porque acá hay que... Bueno, pues me alegra, hermanos, haber podido compartir